¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal, siguiendo con las clases virtuales. Esta sería la tercera semana de desarrollo de nuestro curso. Esto implica a que la siguiente semana tendremos la clase que constituye al repaso. ¿Correcto? Hasta este tema tiene que estar desarrollado no solamente tu separata, no solamente tu cuadernillo de trabajo, sino también hasta este tema tiene que estar copiada la clase, ¿correcto? Ya saben que esta clase, hoy estamos 9 de junio del año 2021, está dirigida para ustedes, chicos de cuarto año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Es importante recordar que hoy vamos a ver una práctica integral de reforzamiento. Y como práctica integral de reforzamiento vamos a destacar ciertos parámetros de lo que conocemos como los ejercicios semánticos o como los ítems semánticos dentro del curso de verbal. Profe, ¿y por qué se conocen como ítems temáticos o ítems semánticos? Porque estos ejercicios se desarrollan conociendo el significado de las palabras, ¿correcto? Eso es importante. Posteriormente, después de terminar pues, con los ítems semánticos, ya empezaríamos a trabajar netamente con textos, ¿no? Pero bueno, y hablando de práctica integral y práctica de reforzamiento, que sería como una especie de repaso, es importante recordarles los conceptos fundamentales, ¿no es cierto?, con los cuales vamos a empezar a desarrollar nuestra separata. ¿No es cierto? Ustedes saben que por lo general siempre este tipo de ejercicios se divide en tres niveles, ¿no? Nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Entonces vamos a desarrollar ese tipo de ejercicios que tienes allí, recordando algunos conceptos teóricos, ¿no? En el nivel básico tenemos a los sinónimos. Hay que recordar, y esto es fundamental, esto es muy importante, que cuando hablamos de sinónimos estamos hablando de una palabra que proviene de dos raíces griegas, ¿correcto? De dos raíces griegas. Esto es importante recordar. Esto es importante recordar. Profe, ¿de qué palabras estamos hablando? Sinónimos es una palabra que proviene de dos raíces griegas, ¿correcto? Sin, que significa semejante a, y onoma, que significa nombre, ¿no es cierto? O sea que los sinónimos son aquellos términos o palabras que tienen semejante, ¿no es cierto? O tienen parecido, o tienen similar nombre o significado. Para solucionar los ejercicios de sinónimos, tenemos que considerar tres criterios de solución fundamentales. Primero, tenemos que ubicar el significado de la palabra base, ¿no es cierto? Ustedes saben que dentro de la estructura de este tipo de ejercicios habrá una palabra base y habrá alternativas múltiples, 5 alternativas múltiples, de las cuales vamos a seleccionar aquella que tiene el término más semejante o que tiene el significado más semejante con respecto a la premisa. Eso también es importante recordar. Y lo que también es importante es que las palabras, ¿no es cierto?, así tengan esta relación de semejanza, compartan la misma categoría gramatical. Profesor, una pregunta, ¿y qué cosa es la categoría gramatical? La categoría gramatical también se puede entender como clase de palabra. O algunos, por ejemplo, llaman a la categoría gramatical como la función que cumplen las palabras dentro de las oraciones. Eso hay que considerar, hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Ahora, habiendo aclarado los conceptos de los sinónimos, vamos a solucionar los ejercicios 1 y 2, ¿correcto? Tenemos la palabra mofa. Para saber el sinónimo de la palabra mofa, hay que saber el significado de la palabra mofa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es mofa? Mofa es burla,
correcto, también se entiende como sorna, ¿no? O también se puede entender como alegría a costa de otra persona. Mofa, correcto. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra mofa? Tenemos acá la palabra barullo, ¿no es cierto?, que es hablar en voz baja, obesa u obeso, que es gordo, ¿no es cierto?, flujo, que de alguna u otra manera es líquido, y afrenta, que es insulto. Lógicamente que el sinónimo de burla, ¿no es cierto?, sería escarnio, alternativa a escarnio. Profe, ahora, ¿qué relación hay entre mofa y escarnio? Son sinónimos, pero también hay que considerar que mofa es la burla hacia una persona, en cambio escarnio es la burla que se hace en público, ¿no es cierto?, hacia una persona. Entonces, eso es la diferencia. ¿Qué cosa es porfiado? Porfiado es una persona que es, por si acaso, terca, ¿no? Porfiado, terco. Obstinado también le podemos decir, ¿ah? Obstinado. Profe, una pregunta, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de terco y obstinado, tengo que saber que estas palabras deben compartir la misma categoría gramatical. Claro que sí. Por ejemplo, porfiado es adjetivo, terco y obstinado también son adjetivos. Ah, profesor, entonces estamos bien. Perfecto. Ahora, sabiendo que porfiado es terco y obstinado, ¿cuál sería el sinónimo de la palabra porfiado en la número 2? Lógico. Alternativa E, entonces sería la respuesta terco. ¿Correcto? La respuesta correcta sería terco. Así como hemos desarrollado los ejercicios de sinónimos, también vamos a desarrollar los ejercicios de antónimos. Para hablar de antonimia o de antónimos, tenemos que basarnos también en dos raíces griegas, ¿correcto? Anti y onoma. Profesor, ¿qué significa anti? Anti es opuesto, opuesto a. Y onoma, que significa nombre, correcto, nombre. O sea, ¿qué cosas son los antónimos? Son palabras que tienen oposición significativa u oposición de palabras como tal, ¿no es cierto? Esos son los antónimos. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para solucionar los ejercicios de antónimos? Primero, debemos ubicar el significado de la palabra base. Igual que los sinónimos, las palabras antónimas, chicos, ¿no es cierto?, son palabras, por si acaso, que tienen, de alguna u otra manera, son palabras que tienen, de alguna u otra manera, una palabra base o premisa y 5 alternativas múltiples. De esas 5 alternativas múltiples, debemos buscar el término que, ¿qué cosa? Tiene significado opuesto. El término con significado opuesto. Otra cosa muy importante que me olvidé de colocar es que en los ejercicios de antonimia, a pesar de que una palabra entre en oposición con respecto a otra, deben compartirse la misma categoría gramatical. ¿Correcto? Eso es importantísimo. Entonces, vamos a solucionar la pregunta número 3 y la pregunta número 4. Dice la pregunta número 3, tedioso. Todos saben que tedioso es aburrido, ¿no es cierto? Algo tedioso es algo que no entretiene. Algo tedioso es algo con mucho contenido, ¿no es cierto? Eso es tedioso. Ahora, el antónimo de tedioso, que es lógicamente aburrido, sería festivo, ¿no es cierto? Alternativa B, festivo. ¿Correcto? Ahí está. Y en la pregunta número 4 dice susurrar. Susurrar es hablar en voz baja, ¿no es cierto? Es hablar en voz baja. Y esta es una pregunta de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2011. Si susurrar es hablar en voz baja, ¿no es cierto?, ¿cuál sería la respuesta aquí?
Bueno, el antónimo de susurro en voz baja es la E, vocifera. Vocifera. Como hoy que has vociferado al momento de gritar los goles de Perú. ¿No es cierto? Ahí está. Muy bien, chicos. Vamos a las relaciones de inclusión. ¿No es cierto? Dice, ¿en qué par de términos encontramos cohiponimia? Profe, ¿qué cosa es la cohiponimia? Es la relación que tienen dos palabras que comparten el mismo género, o sea, especie. O sea, también se le pueden llamar cogenéricos. Por eso, la respuesta correcta acá sería la de música y cine. ¿Por qué? Porque los dos son artes, ¿correcto? Alternativa D. 6 dice, señale el hiperónimo de los siguientes vocablos: rugby, waterpolo y golf. Profe, ¿qué es el hiperónimo? Es el género, o es el término más general, que englobaría o que generalizaría estas palabras. Rugby, waterpolo y golf, ¿qué son, chicos? Son deportes. Por eso la alternativa correcta sería la B. ¿No es cierto? Ahí está. La pregunta número 7 me dice, señale la palabra que es merónimo de diente. Merónimo. ¿Qué, digamos, se busca cuando me preguntan por la meronimia? Lo que se está buscando, chicos, en la meronimia es encontrar la parte del elemento principal que es diente. ¿Cuál es la parte del diente? ¿No? Dice labio, boca, esmalte, dentista y cáliz. Lógicamente que una parte del diente y lo que le brinda la dureza al diente es el esmalte. ¿No es cierto? Alternativa C, esmalte. Y finalmente la pregunta número 8. Dice, ¿cuál es el término que por su generalidad incluye al resto? Profe, si dice incluye al resto, ¿qué quiere decir? Que por ser género de los demás, entonces serviría como el nombre del campo semántico incluye al resto de términos o de palabras. Pintor, escultor, artista, músico y literato. Todos son artistas, ¿no es cierto? Por eso la alternativa correcta sería la C. Correcto, muchachos. Y con eso hemos terminado esa primera parte de la práctica de reforzamiento. ¿Ya? En las siguientes partes vamos a ver el resto de ejercicios y vamos a explicar a detalle cómo se soluciona. ¿Correcto, chicos?